Bueno, vamos a hablar del tema de mediciones y cómo las mediciones afectan en nuestra vida diaria. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuántas veces en un día hacemos mediciones? Estamos haciendo mediciones constantemente cuando vamos al supermercado y nos pesan la fruta que compramos, o cuando vamos a cargar nafta a una estación de servicio, o cuando tenemos temperatura y queremos saber cuál es nuestra temperatura corporal y nos ponemos un termómetro debajo de la axila. Entonces, ¿nos hemos cuestionado alguna vez qué efecto tendría, qué impacto tendría una medición mal hecha con un resultado errado? Por supuesto que si los resultados son errados, si estamos diciendo que las decisiones que tomamos con respecto a determinadas situaciones se basan en los resultados de esas mediciones, las resoluciones que tomamos en función de esas mediciones van a ser erradas. Mediciones exactas están defendiendo nuestros intereses tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito del comercio o otros ámbitos, por ejemplo, el de la seguridad o el del medio ambiente. ¿Se han cuestionado cuando una playa está habilitada? ¿Qué quiere decir eso? Que se realizaron mediciones sobre la arena, sobre el agua, y esas mediciones denotan que no hay contaminación. Entonces es importante que las mediciones que se realicen correctamente, porque si las mediciones se realicen correctamente, las acciones que se toman a partir de esas mediciones van a ser correctas y por lo tanto todo va a funcionar como lo esperamos. Bueno, entonces les cuento que la ciencia que se ocupa de que todas esas mediciones sean correctas es la llamada metrología. Metro por medición, logía por conocimiento, entonces es el conocimiento, la ciencia de las mediciones. Entonces todo lo que se refiere a cómo realizar las mediciones que sean correctas, es decir, que sean correctas significa que si yo realizo una medición hoy va a ser igual que si la realizo mañana o dentro de 3 años, y si realizo una medición acá en Uruguay va a ser la misma que se realiza en China o en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo. Para hablar de mediciones correctas hablamos de varios parámetros que se tienen que dar. Por ejemplo, uno de ellos es que las mediciones repitan. O sea, que si realizo una medición hoy y la realizo nuevamente en el día de hoy y así todas las veces y siempre la realizo de la misma manera, los resultados tienen que ser iguales. Ese es el concepto de repetibilidad de la medición. El otro concepto que debemos tener claro es el concepto de estabilidad en las mediciones. Eso significa que cuando realizamos una medición hoy o la realizamos dentro de una semana, o dentro de un mes o dentro de un año, con el mismo instrumento, los resultados de la medición tienen que ser los mismos. O sea, si yo censo hoy con un termómetro, mido hoy una temperatura con un termómetro, si es la misma temperatura, dentro de una semana o dentro de un mes o dentro de un año, el termómetro debe indicar exactamente lo mismo, ¿no? Otro concepto que tenemos siempre presente en la metrología es la exactitud. O sea, que la medida sea igual y que no tenga error en cualquier lugar del mundo. ¿Y esto cómo lo logramos? Teniendo referencias. ¿Qué son las referencias? Son patrones o materiales de referencia con valores de la propiedad que estamos midiendo conocidos. Por ejemplo, 1 kilogramo patrón indica es una pesa que tiene una masa de 1 kilogramo exactamente, y nosotros sabemos entonces que esa pesa, cuando queremos calibrar una balanza puesta arriba de una balanza, la balanza debiera de indicar 1 kilogramo. Existen patrones en todas las magnitudes, tanto físicas como químicas. Existen patrones de masa, por ejemplo, el kilogramo patrón, que se encuentra, es un prototipo que se encuentra guardado en Sèvres, cerca de París, y contra ese prototipo son comparados todos los kilogramos de todos los países del mundo. Lo mismo sucede contra todas las otras magnitudes. Existe el patrón de longitud, el patrón de presión, el patrón de temperatura, que nos implican tener referencias contra las cuales nosotros vamos a comparar o calibrar nuestros instrumentos. Y la diferencia entre lo que indica el instrumento que estamos calibrando y el patrón es lo que llamamos error. Cuando un instrumento tiene un error,
Estamos queriendo decir que el valor de ese instrumento está corrido con respecto a la referencia. Por ejemplo, si comparamos un kilogramo cualquiera contra otro kilogramo, si está 1 miligramo corrido, significa que ese kilogramo tiene un error de 1 miligramo. También existen los patrones químicos, son lo que llamamos materiales de referencia. Estos materiales de referencia tienen valores conocidos o de referencia de la sustancia que nosotros queremos medir. Entonces, de esta forma, nosotros podemos medir, la metrología puede medir los errores que tienen los instrumentos o los métodos de medición. El último objetivo de la metrología es verificar que no haya factores que introduzcan errores adicionales en los métodos de medición. Por ejemplo, si estoy midiendo una longitud, esa longitud depende de la temperatura, entonces vamos a tener que controlar y definir la temperatura para la cual se está midiendo la longitud. O sea, controlar todos los factores externos que están afectando a la medición. En el país, el LATU es lo que decimos el Instituto Metrológico Nacional. Es el responsable de que las mediciones que se realizan en el país tengan una referencia, es decir, sean comparables todas entre sí y a su vez comparables a cualquier otra medición de la misma magnitud que se realice en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, aquí en el LATU nosotros mantenemos lo que se llaman patrones nacionales en todas las magnitudes básicas, tanto físicas como químicas. Eso es responsabilidad del LATU.